Hola, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este webinar. En un momento comenzamos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este webinar. En esta ocasión es un webinar fiscal. El tema será tips y consejos para calcular el aguinaldo. Nuestro speaker que impartirá este webinar es Ricardo Alan Muñiz, quien es asesor contable y fiscal de Fortia. Les recordamos que hay dos vías de interacción, la sección de preguntas y respuestas. En este canal ustedes pueden hacer llegar sus preguntas y no se nos van a traspapelar ni se van a olvidar, sino les daremos puntual seguimiento a estas. Y también la vía del chat. En ustedes podrán agregar comentarios, interactuar o incluso si tienen algún comentario o problema técnico de audio y de la presentación. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Nuestro contenido es, lo primero que veremos es qué es el aguinaldo, su fundamento legal, qué tipo de salario se utiliza para este cálculo, qué ausentismos influyen para calcularlo. También abordaremos el tratamiento fiscal y los casos prácticos. Haremos una práctica con nuestro ponente. Además, decirles que por cortesía de Fortia les regalaremos una calculadora de aguinaldo 2022. Así ustedes en automático podrán calcular su aguinaldo y también el de sus colaboradores. Sí, por supuesto, nos escribe Luis Miguel que si compartiremos el video, por supuesto que compartiremos la grabación en los próximos días. Pues sin más, damos comienzo a este webinar. Gracias por asistir. Mi nombre es Georgina Vallejo. Yo soy encargada de comunicación con clientes. Espero que este sea un espacio de compartir conocimiento, aprendizaje y experiencia. Pues Ricardo, te dejo la palabra y gracias por acompañarnos. Gracias, Georgina. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Esperemos que este webinar sea de su mayor beneficio para poder tomar decisiones para el cálculo del aguinaldo que ya estamos próximos a efectuar. Pues bien, comencemos. Hay que partir de ¿qué es el aguinaldo? Pues bien, como sabemos, el aguinaldo es un derecho que tienen todos los trabajadores que prestan un servicio personal subordinado a un patrón. Por ahí, en la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el artículo 87, nos indica que el aguinaldo consiste en cuando menos un pago equivalente a 15 días de salario y que este debe de ser pagado antes del día 20 de diciembre. Es decir, que tiene que pagarse a más tardar el día 19 de diciembre. Este artículo también nos establece que en el caso de los trabajadores que no tengan laborado el año completo, pues bien, ellos tienen derecho a la parte proporcional de aguinaldo. Los fundamentos legales que veremos son los siguientes. Respecto a la Ley Federal del Trabajo, ya vimos el artículo 87, que es el que nos dice en qué consiste el aguinaldo y las fechas de pago. Por la parte de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues veremos el artículo 93. En dicho artículo podremos encontrar la exención con la que goza dicha prestación, es decir, por la parte por la cual se paga el impuesto. En el artículo 94, ahí viene el tratamiento que se le debe dar al aguinaldo, que dice que se considera también ingresos por salario. Y en el artículo 96 podremos encontrar la obligación que tiene el patrón de efectuar la retención y de entregar el impuesto, así como la mecánica para determinarlo conforme a la ley.
Y por la parte del reglamento, específicamente en el artículo 174, podremos ver la mecánica opcional para determinar el impuesto sobre el aguinaldo. Es decir, que aquí veremos las dos mecánicas, la que establece la ley y la que establece el reglamento. Otra pregunta que debemos hacernos es, ¿qué salario se utiliza para el cálculo del aguinaldo? Pues, por ejemplo, en el caso de trabajadores que cuenten con salario fijo, pues para ellos se toma la cuota diaria vigente al momento del pago, y esto lo obtenemos dividiendo el salario mensual, quincenal o semanal entre 30, 15 o 7 días, según corresponda. Aquí es importante señalar que, por ejemplo, si el trabajador obtuvo varios incrementos de salario en el transcurso del año, pues se debe de tomar la cuota diaria vigente al momento del pago. En el caso de trabajadores con salario variable, por ejemplo, los trabajadores que realicen trabajos a destajo, pues para ellos se debe determinar un promedio, y el promedio consiste en dividir los ingresos de los últimos 30 días laborados, efectivamente trabajados. Y en el caso de los trabajadores que sean contratados como vendedores, agentes de comercio o propagandistas, para ellos también se debe determinar un promedio, pero en el caso de ellos el promedio se obtiene del promedio de ingresos del último año. Es decir, si trabajaron todo el año 2021, pues se determina el promedio, y si no trabajaron todo el año, se determina el promedio por los días laborados. Y en el caso de los trabajadores con salario mixto, su salario se compone por la parte fija, y además a esta parte fija se le debe adicionar la parte variable, y así obtenemos el salario diario de los trabajadores con salario mixto. Aquí es muy importante también precisar que en caso de incumplimiento del pago del aguinaldo, existe una multa que va de 50 veces a 5,000 veces el valor de la UMA, y con los valores de 2022, este puede ir de 4,811 pesos y hasta los 481,100 pesos, y esta multa será por cada trabajador que se vea afectado su derecho respecto al aguinaldo. También otra pregunta que debemos hacernos es, ¿qué ausentismos influyen en el cálculo del aguinaldo? Bien, pues hay algunos ausentismos que se deben descontar de los días por los cuales prestó el servicio al trabajador. Y, por ejemplo, los ausentismos por incapacidad por enfermedad general, estos días sí se deben de disminuir, y esto lo encontramos su fundamento en el artículo 42, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo, y el artículo 24 de la Ley del Seguro Social. En el caso de ausentismo de los trabajadores por alistarse y servir a la Guardia Nacional, estos ausentismos también se deben de disminuir, y su fundamento lo encontramos en la fracción quinta del artículo que ya comentamos, que es el 42. Y, por ejemplo, también las faltas de trabajadores por ser designados representantes de organismos estatales y federales, dichas faltas también se deben de disminuir, y su fundamento lo encontramos en el artículo 42, fracción sexta de la Ley Federal del Trabajo. Y, pues, por último, en el caso de trabajadores que se hayan ausentado por motivo de arresto o prisión preventiva, dichos ausentismos también se deben de disminuir, y su fundamento lo encontramos en el artículo 42, fracción tercera y cuarta de la Ley Federal del Trabajo. Ahora veremos los ausentismos que no se deben disminuir, es decir, que se consideran como laborados aun cuando el trabajador no se presentó a trabajar. Por ejemplo, en el caso de incapacidades por riesgo de trabajo, estas incapacidades se deben de considerar como días trabajados, y su fundamento lo encontramos en el artículo 123, apartado A, fracción 14 de nuestra Constitución, y en el artículo 127, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, las faltas que tuvieran las madres trabajadoras, como las incapacidades por maternidad, este tipo de incapacidades tampoco se deben de descontar, es decir, que se deben considerar como días trabajados, y su fundamento lo encontramos en el artículo 123, apartado A, fracción quinta de nuestra Constitución, y el artículo 127, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo. En el caso de las vacaciones, pues, aunque el trabajador no se presenta a laborar, pues se le pagan, ¿verdad? Entonces, por tal motivo no se deben de descontar dichas ausencias, y su fundamento lo encontramos en el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. Y en el caso de ausentismos, pero que deriven de permisos con goce de sueldo, dichos ausentismos tampoco se deben de descontar, es decir, que también se deben de considerar como días trabajados,
Y esto es así porque en tal situación me di un pago de salario y este pago pues respalda la relación laboral. Aquí veremos un ejemplo de lo que vimos anteriormente. Por ejemplo, en el caso del trabajador A, este trabajador se ausenta de su trabajo por 2 días y esto fue por motivo de una enfermedad general y además dicho trabajador tuvo una falta injustificada, por lo cual tiene un total de 3 faltas en el año. Entonces, estas faltas pues sí se deben de disminuir para efectos de determinar el cálculo de aguinaldo. En el caso del trabajador B, dicho trabajador se ausentó, pero el motivo fue por un riesgo de trabajo que lo llevó a ausentarse 3 días. Entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, estas faltas no se deben de descontar para efectos del cálculo de aguinaldo. En el caso del trabajador C, pues esta trabajadora tuvo una incapacidad por maternidad por 84 días y como vimos anteriormente, dichas faltas no se deben de descontar, es decir, que se consideran como trabajados para efectos del cálculo del aguinaldo. En el caso del trabajador D, dicho trabajador, aunque se ausentó de su trabajo, este ausentismo fue con permiso con goce de sueldo y fue por 3 días. Y entonces, derivado de lo que vimos anteriormente, podemos concluir que estos días tampoco se descuentan para efectos del cálculo del aguinaldo. Y por último, el trabajador se ausentó 2 días por el motivo de un arresto que tuvo y además de eso tuvo un ausentismo, una falta que no justificó para tener un total de 3 faltas en el año. Entonces, estas 3 faltas sí se deben de disminuir para efectos de determinar el cálculo del aguinaldo. Bien, pues para dejar un poquito más claro lo anterior, aquí por ejemplo veremos la determinación de los días de aguinaldo y en este caso práctico en específico consideramos que las prestaciones son mínimas de ley, que consisten en 15 días de salario y estas a su vez se dividen entre los 165 días del año para que nos dé, y se multiplica por los días laborados y nos da así los días de aguinaldo que les corresponden al trabajador y este resultado lo multiplicamos por el salario diario y así obtenemos el aguinaldo a pagar. Aquí podremos ver que todos los trabajadores cuentan con las prestaciones mínimas de ley, que son 15, y por ejemplo, en el caso del trabajador A, podemos ver que en el campo de ausencias descontables, pues no tiene ninguna ausencia descontable, por lo que el trabajador laboró todo el año. Entonces, a este trabajador pues le corresponden los 15 días completos de aguinaldo, que multiplicado por su salario diario de 300 pesos, nos da un aguinaldo a pagar de 4,500 pesos. En el caso del trabajador B, podemos ver que en el campo de ausencias descontables, él tiene 3 faltas, mismas que se deben disminuir, por lo que no laboró todo el año completo, entonces únicamente laboró 362 días y por estos días le corresponden 14,88 días de aguinaldo, que multiplicado por su salario diario de 300 pesos, le corresponden 4,463,01 por concepto de aguinaldo. En el caso del trabajador C, dicho trabajador en el campo de ausencias descontables tiene 7 faltas que se deben de disminuir, por lo que entonces laboró únicamente 358 días y derivado de este resultado le corresponden 14,71 días de aguinaldo, que multiplicado por su salario diario de 300 pesos nos da un aguinaldo a pagar de 4,413,70. En el caso del trabajador D, dicho trabajador tiene 2 faltas mismas que sí se deben de descontar, por lo que efectivamente laboró 363 días y por dichos días le corresponden 14,92 días de aguinaldo, que multiplicado por su salario diario de 300 pesos le corresponde un aguinaldo a pagar de 4,475,34. Y por último, en el caso del trabajador E, dicho trabajador tuvo 5 faltas mismas que sí se deben de disminuir, por lo que únicamente laboró 360 días en el año y por dichos días le corresponden 14,79 días de aguinaldo, que multiplicado por su salario diario se determina un aguinaldo a pagar de 4,438,86. Aquí podemos ver que todos los trabajadores cuentan con el mismo salario, pero también podemos ver cómo influyen las faltas, ¿verdad? Cuando son descontables. Si podemos ver que en todos los casos el aguinaldo a pagar siempre es diferente y esto es derivado de las faltas con las que cuenta el trabajador.
cuando se deben de disminuir y cuando no. Entonces, por eso es muy importante tener eso en cuenta, de poder definir cuáles sí se disminuyen y cuáles no, para poder determinar correctamente los días de aguinaldo a pagar y así calcular correctamente el aguinaldo. Bien, ahora veremos lo que es el tratamiento fiscal. En la ley del impuesto sobre la renta, específicamente en el artículo 94, se nos establece que se consideran ingresos los salarios y demás prestaciones derivadas de una relación laboral por la prestación de un servicio personal subordinado. Y como bien sabemos, el aguinaldo se deriva de dicha relación laboral, por lo cual se le debe dar el tratamiento de salarios. En el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta, específicamente en la fracción 14, podremos encontrar la exención con la que goza dicha prestación. Y aquí se nos establece que la exención es equivalente a 30 veces el valor de la UMA, que con los valores de 2022, dicha exención es de 2.886.60. Es decir, que hasta esta cantidad no se pagará impuesto. Por su parte, el artículo 96 de la misma ley del impuesto sobre la renta nos establece la obligación a los patrones de efectuar las retenciones y enteros mensuales, mismas que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. En dicho artículo podremos encontrar la mecánica de determinar el impuesto sobre la renta de los ingresos grabados del mes, y también nos establece la opción de que podemos efectuar la retención de conformidad con el artículo 174 del reglamento, es decir, que tenemos dos caminos para determinar el impuesto. Por la parte del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, nos establece ahí una mecánica muy específica que debemos de seguir para determinar el impuesto, que ahorita veremos. Bien, como primer paso, hay que determinar lo que es el aguinaldo mensual grabado, y este se determina dividiendo el aguinaldo grabado entre los 365 días del año y se multiplica por el factor de 30.40 y así obtenemos el aguinaldo mensual grabado. Como segundo paso, a dicho aguinaldo mensual grabado tenemos que adicionarle el ingreso mensual ordinario y de esta manera tenemos el total de ingresos mensuales grabados en el mes, y a dicho resultado hay que aplicarle lo establecido en la tarifa 96 de la ley del impuesto sobre la renta y así determinamos el ICR por el total de ingresos. Como paso 3, hay que determinar el ICR del ingreso mensual ordinario y sacar por diferencia el ICR, es decir, que el ICR del paso 2 que contempla el aguinaldo mensual grabado y el ingreso ordinario, hay que restarle el ICR únicamente del ingreso mensual ordinario, y esa diferencia nos va a servir para determinar una tasa efectiva. Bien, en el paso 4 nos dice que para determinar el impuesto hay que multiplicar el aguinaldo grabado por la tasa efectiva y así obtenemos el ICR. Y como último paso nos dice cómo obtenemos lo que es la tasa efectiva, ¿verdad? Entonces la tasa efectiva la determinamos dividiendo el ICR del paso 3, que es el ICR por diferencia, entre el aguinaldo mensual grabado, que corresponde al paso 1, y de esta manera obtenemos la tasa efectiva, misma que se multiplica por el aguinaldo grabado, y así obtenemos el ICR a través del procedimiento del artículo 174 del reglamento. Ahorita a continuación veremos dos casos prácticos para ver cómo se comportan ambos cálculos, para ver, ahí realizar un comparativo de cuál cálculo es el más factible para efectuarle al trabajador y así pues la retención sea menor, ¿verdad? Para que sea más benéfico para el trabajador. Les voy a compartir. Si me pueden apoyar confirmándome si ya se ve la pantalla. Sí, ya. Bien, aquí en este caso, primero veremos lo que es la mecánica que nos establece la ley del impuesto sobre la renta, específicamente en el artículo 96.
Pues bien, en este caso es un trabajador que tiene un salario mensual de 12,000 pesos, por lo que su salario cuota diaria es de 400 pesos. Y en este ejemplo, dicho trabajador cuenta con las prestaciones mínimas de ley, que consiste en 15 días de salario, por lo que nos da un aguinaldo a pagar de 6,000 pesos. Hay que tener aquí presente que, pues, como ya comentamos, dicho aguinaldo cuenta con una exención que es equivalente a 30 veces el valor de la UMA, que en este ejercicio es de 2,886.60. Entonces, por diferencia, obtenemos lo que es el aguinaldo grabado, que en este caso es de 3,113.40. Bien, aquí hay que sumar el salario mensual que tiene el trabajador, más el aguinaldo, el aguinaldo que le corresponde al trabajador, pero hay que restarle la exención, que en este caso es de 2,886.60. Y así obtenemos lo que es el ingreso mensual grabado, que para este caso práctico es de 15,113.40 pesos. Pues a este resultado hay que aplicarle lo establecido en la tarifa que nos dice el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Hay que buscar los rangos en los que se encuentra esta cantidad para posteriormente restarle lo que es el límite inferior, que para este caso es de 13,381.48, y nos da una diferencia o excedente de 1,731.92, que este excedente lo debemos de multiplicar por el porcentaje que nos establece también ahí el rango en el que recae la cantidad grabada en la tarifa, que para este caso en específico es de 21.36, y así obtenemos lo que es el impuesto marginal, y en este caso es de 369.94. Y además a este impuesto marginal hay que adicionarle lo que es la cuota fija, que también la encontramos en la tarifa del artículo 96, que en este caso es de 1,417.12, y así obtenemos el ICR del total de ingresos grabados del mes, que en este caso es de 1,787.06. Y para determinar, por ejemplo, el aguinaldo que le corresponde, el ICR que le corresponde al aguinaldo, aquí podemos determinar el ICR que es exclusivamente del ingreso mensual ordinario, que como ya comentamos es de 12,000 pesos. Entonces a estos 12,000 pesos le aplicamos también la tarifa del artículo 96, y pues le restamos lo que es el límite inferior, que en este caso es de 11,176.63, y nos da un excedente de 823.37, mismo excedente que tenemos que multiplicar por el porcentaje que le corresponde de acuerdo a la tarifa, que en este caso es 17.92, y así obtenemos lo que es el ICR marginal, que en este caso es de 147.55, y a este resultado hay que sumarle lo correspondiente a la cuota fija, que en este caso es de 1,022.01, y así obtenemos el ICR correspondiente al ingreso mensual ordinario. Y como podemos ver aquí en esta parte, por diferencia, determinamos el ICR que le corresponde exclusivamente al aguinaldo, que es restarle al ICR que se derivó del total de ingresos grabados. En este caso fueron 1,787.06, le restamos el ICR que se determinó exclusivamente por los salarios mensuales ordinarios, que en este caso es de 1,169.56, y por diferencia nos da 617.50. Entonces este impuesto es el que le corresponde al aguinaldo grabado. Aquí también es muy importante precisar que la ley del impuesto sobre la renta, en uno de sus artículos transitorios, específicamente en el artículo 10, nos establece lo siguiente: los contribuyentes que perciban ingresos de los previstos en el primer párrafo o la fracción 1 del artículo 94 de la ley ICR, excepto los percibidos por concepto de prima de antigüedad, retiro, indemnizaciones u otros pagos por separación, gozarán del subsidio para el empleo, que se aplicará contra el impuesto que resulta a cargo en los términos del artículo 96 de la misma ley. Entonces, aquí, por ejemplo, si en este cálculo le correspondiera alguna cantidad por subsidio al empleo, pues se la aplicáramos, pero derivados de las cantidades, pues están por encima de lo que marca la tarifa ahí del subsidio para el empleo, o lo que aquí no le corresponde nada por subsidio. Y en el caso, esto es exclusivamente para el caso de la ley, y no así, no le aplica al procedimiento que es en base al reglamento. Eso es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta, en qué procedimiento aplica y en cuál no. Esto nada más aplica exclusivamente para el cálculo conforme a la ley, pues aquí mismo lo dice.
y no le aplica al procedimiento establecido en el reglamento. Entonces, ahorita veremos lo que es el caso práctico, pero conforme al reglamento, para poder ver el comparativo, ¿verdad? Y pues tomaremos los mismos datos que teníamos del caso anterior, que es un trabajador con un salario mensual de 12,000 pesos, por lo que su cuota era de 400, y las mismas prestaciones, que consisten en 15 días de salario. El aguinaldo a pagar es el mismo, 6,000 pesos. Hay que restarle la exención de 2,886.60, y así determinamos el aguinaldo grabado. Entonces aquí empezamos con la mecánica que nos establece el artículo 174 del reglamento, que consiste primero que nada en determinar el aguinaldo mensual grabado, y lo determinamos de la siguiente manera. Al aguinaldo grabado lo dividimos entre los 365 días del año, y así como resultado obtenemos el aguinaldo grabado diario, y a su vez lo tenemos que multiplicar por el factor de 30.40, y así obtenemos lo que es el aguinaldo mensual grabado, que para este caso en concreto es de 259.31. En el paso 2 nos dice que al aguinaldo mensual grabado que obtuvimos conforme al paso anterior, hay que adicionarle lo que es el ingreso ordinario mensual, que en este caso pues son 12,000, y así obtenemos el ingreso mensual total grabado, que para este caso es de 12,259.31. Entonces, a este resultado tenemos que aplicarle también lo que es la tarifa establecida en el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y hay que buscar en qué rango cae para posteriormente restarle lo que es el límite inferior, que para este caso es de 11,176.63, y por diferencia también obtenemos lo que es el excedente, que para este caso es de 1,082.78, y a su vez también tenemos que multiplicarlo por el porcentaje que le corresponde, mismo que encontramos la misma tarifa, que en este caso es 17.92%, y así obtenemos el impuesto marginal, mismo que hay que adicionarle lo que es la cuota fija. Entonces 194.02 más la cuota fija de 1,022.01, obtenemos el ICR del total de ingresos grabados del mes, que en este caso es 1,216.03. Posteriormente, en el paso 3, hay que determinar la diferencia de ICRs, y como primer paso, en este tercer proceso, hay que determinar el ICR que le corresponde exclusivamente al ingreso mensual ordinario. Entonces, a los 12,000 hay que aplicarle también lo que es la tarifa del artículo 96, restarle lo que es el límite inferior, que son los 11,176.63, para obtener el excedente, y este excedente de 823.37 hay que multiplicarlo por el porcentaje que le corresponda de acuerdo al rango en el que cae, que para este caso es 17.92, y así obtenemos lo que es el impuesto marginal, y además debemos de adicionarle lo que es la cuota fija, en este caso de 1,022.01, y así obtenemos el ICR del ingreso mensual ordinario, que vienen siendo 1,169.56. Entonces, para determinar las diferencias, podemos ver que el ICR del ingreso ordinario mensual grabado más el aguinaldo grabado es de 1,216.03. A este resultado hay que restarle el ICR determinado al ingreso ordinario, que en este caso es de 1,169.56. De esta manera obtenemos la diferencia, que es 46.47, y esta cantidad nos va a servir para poder determinar lo que es la tasa efectiva. Conforme al paso 4, pues debemos determinar lo que es la tasa efectiva y aplicarla al aguinaldo grabado, y pues la tasa efectiva la obtenemos dividiendo la diferencia de ICR conforme al paso 3 entre el aguinaldo grabado mensual, que como podemos ver es de 259.31 y viene del paso 1. Entonces, el resultado de dicha división nos va a dar lo que es la tasa efectiva, y dicha tasa efectiva habrá que multiplicarla por el aguinaldo grabado, que como podemos ver es de 3,113.40, que multiplicado por una tasa efectiva de 17.92 nos da un ICR de aguinaldo de 557.92, y ya aquí como resultado podemos realizar una comparación. Aquí, por ejemplo, el total de ICR conforme al reglamento, que se compone por el ICR del ingreso mensual ordinario más el ICR que le corresponde al aguinaldo, nos da un total de 1,727.48. Y aquí abajito podemos ver el total de ICR
conforme a la ley, que en este caso es de 1787.06, que lo podemos ver en esta parte, que también contempla lo que es el ingreso mensual ordinario más el aguinaldo grabado, y pues podemos ver aquí que hay una diferencia que es, aunque es pequeña, pues es una diferencia de 59.58, y podemos darnos cuenta de que el procedimiento, en este caso en específico, más beneficioso para el trabajador es conforme al reglamento, y de esta manera podemos optar por qué procedimiento aplicarle al trabajador con el objetivo de que sea menos gravoso, ¿verdad? Y retenerle menos impuestos. Por ahí también tenemos una calculadora que las haremos llegar ahí como gratificación por asistir al webinar, mismas que les voy a presentar a continuación. Si me pueden apoyar diciéndome si ya se ve. Ya. Bien, esta es una calculadora que por ahí se las haremos llegar, y en esta calculadora se contempla tanto el cálculo conforme a la ley y conforme al reglamento, y pues por ahí también hay un comparativo para poder tomar la mejor decisión y saber qué procedimiento es el que más beneficia al trabajador. Pues por aquí, por ejemplo, aquí se puede llenar el dato del número del colaborador, el nombre completo del colaborador, y aquí sí es muy importante indicar los días efectivamente elaborados por parte del trabajador, porque por ejemplo en esta calculadora así como está, consideramos que tiene los 365 días del año, por lo que se determina que el aguinaldo es de 15 días, ¿verdad? Pero por ejemplo, si el trabajador hubiera laborado únicamente 350 días, entonces ya no le corresponden los 15 días, le corresponden 14.38 días de aguinaldo. Entonces por eso es muy importante llenar aquí este campo y también el campo de salario diario. Estos dos campos son los que se deben de llenar forzosamente para que la calculadora corra los resultados. Ya está automatizada. Entonces, por esta parte, podemos ver lo que es la mecánica conforme a la ley del impuesto sobre la renta, específicamente en el artículo 96. Y aquí viene todo el proceso que se debe de seguir y la determinación del impuesto conforme a la ley. Y de este otro lado, podremos ver lo que es la mecánica que se realiza conforme al reglamento. Aquí vienen todos los pasos que ya vimos anteriormente, y pues viene aquí el impuesto determinado conforme al reglamento, y aquí al ladito, como podemos ver, aquí viene el comparativo. Aquí, por ejemplo, en esta parte podemos ver lo que es el ICR conforme a la ley, el ICR conforme al reglamento, y si existiera una diferencia, pues aquí la podremos ver. Y esto nos sirve, pues como les comento, pues para tomar las mejores decisiones, pues para que sea más beneficioso el cálculo del aguinaldo para los trabajadores. Y aquí hay un resumen de lo que percibiría el trabajador, que por ejemplo, este trabajador tiene un salario mensual de 25,000 pesos, por lo que el aguinaldo que le corresponde por 15 días es de 12,500. Entonces, este trabajador en el mes de diciembre tendría un ingreso total de 37,500. Y pues aquí la retención que se manifiesta aquí es la que resulte menos gravosa al trabajador en el sentido de que sea menor, con el objetivo de que el impacto sea menor, ¿verdad? Para el trabajador. Y aquí ya por último vemos lo que es el total a percibir por parte del trabajador. Entonces aquí sí, como recomendación, hay que cumplir en tiempo y forma con el cálculo de los aguinaldos si no queremos ser sancionados, porque la verdad es que la multa es demasiado alta y es por cada trabajador que se le ve afectado su derecho. Y además de eso, hay que tener ahí muy presente los días, los tipos de faltas, ¿verdad? Para poder determinar si se deben de descontar o no se deben de descontar, y así poder determinar correctamente los días de aguinaldo que le corresponden a cada trabajador y poder determinar correctamente el aguinaldo.
Ahorita, en un momento más, Gina les va a compartir la liga donde van a poder descargar esta calculadora. Así es, ya Ricardo, ya la copié aquí en el chat, así que todos nuestros asistentes se podrán ir con este regalazo que nos compartió nuestro fiscalista, Ricardo Muñiz. Es una calculadora en la que ustedes pueden, como bien dice Ricardo, ustedes llenan solo los campos de días laborados y el salario diario y automáticamente les va a salir pues el resultado de cuánto estarán obteniendo por el pago de aguinaldo. Entonces, pues ahí está el link. En el link lo que van a encontrar es que ustedes solamente van a agregar su nombre, su correo y automáticamente les va a salir un botón para poder descargar esta calculadora. Bueno, pues pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Así que está abierto el foro para que ustedes puedan hacer preguntas, alguna duda, algún comentario. Ricardo aquí está muy dispuesto para contestar. Entonces, con toda confianza pueden hacernos llegar sus dudas, sus preguntas. Gracias también a ustedes, aquí en el chat nos están agradeciendo. Entonces, pues mientras van formulando sus preguntas, yo les voy a pedir si nos pueden también contestar una pequeña encuesta. Esto es para saber si les gustó este webinar, si la información que presentamos aquí fue de utilidad para ustedes y si esto pudieran compartirlo con un amigo o colega de trabajo. Mientras, pues les pedimos que si tienen preguntas también las pueden escribir en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. De preferencia en la sección de preguntas y respuestas, ahí pueden hacer llegar sus preguntas y con mucho gusto ahorita Ricardo las va a responder. Entonces les pedimos nada más si pueden contestar también esta pequeñísima encuesta de 2 preguntas. Pues no sé si quieras comentar algo más, Ricardo. Me parece que, pues creo que todo quedó claro. Sí, pues nada más ahí tener ahí muy presente lo que ya le recomendamos, pues para no tener problemas ahí con la autoridad respecto a lo que son las multas y pues ahí cuidar la parte de qué procedimiento es el que más beneficia al trabajador, ¿verdad? Porque lo que queremos es que pues siempre se vea lo menos afectado posible. Entonces ahí hay que evaluar ambos procedimientos para efectos de decir cuál es el mejor. Ok, ¿quieres checar? Ricardo, ya escribió Diego Ramírez una pregunta. Bien, este tipo de incapacidades, pues como no hay, no hay un pago de salario, pues no se consideran como días trabajados. Sí, con mucho gusto les haremos aquí en el chat, piden la presentación, se las compartiremos. Adriana me dice que no puede descargar la calculadora, también ahí les haremos llegar el link si es que tienen algún inconveniente. Okay. Bueno, pues creo que esas son todas las... bueno, Elvio Pérez pregunta aquí en el chat. Pues se considera lo más recomendable es hacerlo en la última nómina, la verdad, o porque así ya tenemos el total de ingresos del año y así ya tenemos el parámetro pues más correcto del total de ingresos y así determinar el ajuste. También pregunta Samantha Cataño, ¿lo que te ahorras en el artículo 74 te afecta en la declaración anual? Pues sí, posiblemente sí, porque al ser una retención a lo mejor un poco menor, al momento de la declaración anual o del ajuste anual, pues ahí va a salir la diferencia misma que habrá que retenerse. Pregunta Arturo Portillo si estos cálculos ya están integrados en Forti. Sí, así es, contempla los dos procedimientos. Correcto, pues
Pues eso es todo. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Gracias, Ricardo, también por compartir pues conocimiento, y también también la calculadora, que nos va a servir de mucho, y también a todos los asistentes en sus organizaciones. Les recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales, donde también se comparte material útil, relevante y aplicable en sus organizaciones. Estamos en Instagram, Facebook y también en LinkedIn. Así que pues también los invitamos a seguir nuestro contenido ahí. Y sin más, muchas gracias también al equipo que hace posible estos webinars y estos eventos exclusivos para clientes. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego.